Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el profesor Hernán Ortiz. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andás vos, Lucas? Bueno, les comento, Hernán es profesor de filosofía de Rosario, me pidió que aclarara que es de Rosario, como yo, ciudad de Messi, y con él compartíamos el profesorado, estudiamos juntos en el profesorado Don Bosco de acá de Rosario. Bien, y hoy vamos a hablar de un autor argentino, creo que sí, es argentino, llamado Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, que fue un filósofo latinoamericano, no solamente por su origen, sino también por la corriente que defendía, ¿no, Hernán? Exactamente, nació en Buenos Aires y haber nacido argentino, latinoamericano, no es condición para hacer filosofía latinoamericana, pero en el caso de él puntualmente sí optó por desarrollar una filosofía que tuviera de alguna forma un enraizamiento acá en la realidad cultural, fundamentalmente argentina y latinoamericana. Así que sí, lo podríamos clasificar como latinoamericano. Bien, contame un poquito para empezar ya sobre su biografía. La biografía de Kuss eh, es bastante interesante, está para dar una buena serie. Eh, Datos biográficos así objetivos: nace en el 22, muere en el 79, en Buenos Aires en ambos casos. Es hijo de una familia de alemanes, así que el tipo tiene contacto con los filósofos alemanes en su propia lengua, tiene todo un bagaje, estudia filosofía en la UBA. Eh, Fue un autor raro, es bastante inexplicable Kush. Eh, Se lo disputa entre la filosofía, entre la antropología, fue un tipo que hizo de todo y su sistema filosófico bebía de todos lados, hizo teatro, hizo trabajo de campo en lo que es el norte argentino, en Bolivia, en Perú. Era como que iba nutriendo de esas diversas ramas lo que él producía, lo que él escribía. Entonces había mucho de teatro, mucho de narración en su obra, hay mucho de que podría catalogarse como trabajo de campo, es narrar experiencias que ha tenido en Perú, en Bolivia, en Jujuy, en Salta, y todo eso se va entremezclando con una reflexión filosófica que él pretende hacer de cero, prácticamente, en diálogo con la filosofía alemana, pero su obra es muy rara porque arranca de cero, acuñando conceptos nuevos, proponiendo teoría nueva, proponiendo nuevas formas de abordar filosóficamente la realidad. Entonces, es raro de leer, es raro de enlazar sus obras, porque no tiene un planteo sistemático, va tomando conceptos o ideas y las va desarrollando en distintos libros. Entonces, es como un autor muy polifacético. Te puede enganchar por el lado del trabajo de campo y las anécdotas que tiene pueblos originarios en Bolivia, o por las narraciones que tiene, que son casi cuentos de la vida de un porteño tipo del siglo pasado, así café y bailando tango y yendo a laburar en Argentina. Eh, entonces hay como muchísimas aristas para entrarle. Laburó de docente, secundario, casi toda su vida, dio algunas clases en universidades. Eh, con la dictadura del 76, él es cesanteado de su cargo, se le da de baja en la universidad y se va a vivir a Maimará, en la quebrada de Humahuaca. Una forma de, no de exilio, porque no se va del país, pero como de salir un poco de lo público. Se va ahí con su mujer y su familia y sigue trabajando y escribiendo de Maimará. Hoy en día, si alguno va por el norte, ahí está todavía su casa, está convertida en un archivo. Su esposa vivió hasta hace un par de años, una señora muy grande. Está como ahí al alcance de la mano. Podemos visitar la casa de Push, en Buenos Aires también está el lugar donde vivió, está muy presente. Bien, seguimos entonces. Contame sobre sus obras, ¿qué libros escribió, cuántos libros escribió? Tiene obras de muy distinto carácter, dependiendo de lo que esté buscando el lector. Yo creo que se puede ir rastreando la obra que cada uno sería más feliz leyendo, de la Push te hace feliz. Eh, Tiene una obra que es temprana, que se llama La seducción de la barbarie, que es un Push muy joven, un estilo muy raro, muy de ensayo metafísico, muy influenciado por Carlos Astrada, que era su profesor y su compañero. Hay cartas de Puch Estrada. Y después ya va arrancando en este método propio de hacer filosofía que tiene él, que es entrevistas o trabajo con informes de gente del pueblo, de gente normal, gente que la filosofía siempre descartaba por iletrada. Y en esas charlas con esta gente él intentaba desentrañar cuál era el pensamiento del hombre americano. Todos sus libros tienen por objetivo ese, él intenta encontrar
como parte del pensamiento nacional, yo creo que forma parte del pensamiento nacional con Scalabrini Ortiz, con Jaureche, con Astrada, con Rey, eh, cuál es la esencia cultural del hombre. Cuando él desarrolla un poco este método de escuchar al pueblo y luego intentar cristalizar eso en una obra filosófica, empieza a producir los trabajos que más se reconocen, son más reconocidos como de producción bien de corte cuchiano, que son América Profunda es uno muy interesante, ¿Qué cultura del hombre americano? Un texto bien filosófico, duro. Otro texto muy filosófico, en un sentido riguroso, muy lindo, es La negación del pensamiento popular. Tiene otro libro que se parece mucho a un diario de campo de un antropólogo, que es Pensamiento Popular en América, que eso sí son descripciones de rituales y de costumbres de todo lo que es el norte argentino y la parte de Bolivia. Tiene algunos textos que para mí son los más lindos. Si alguien quisiera arrancar con Push, yo le diría que fuera por estos tres, que son una especie de narración filosófica. Arranca contando situaciones de la vida cotidiana y luego en base a ellas desarrolla toda una filosofía intentando explicar qué es lo que hay de argentino y de mexicano en esas experiencias cotidianas. La oficina, la cancha, el café, el viaje, juntarse con amigos. Estos tres libros son De la mala vida porteña, donde analiza la vida porteña cosmopolita, ciudadana, moderna, ilustrada, con todo eso. Y tiene otro que se llama Charlas para vivir en América, que son extractos de un programa de radio que tenía, y Indios porteños y dioses. Se pueden encontrar si se buscan, hay, hay ejemplares circulando. Estos tres libros tienen esa característica mucho más literaria, pero con una profundidad filosófica que te revienta, te hace llorar, es hermoso. Ese es un panorama bastante amplio por los tipos de obras que él escribió. Tiene otra que se llama Esposos para una antropología filosófica americana, también un texto de antropología filosófica. Pero todo está muy mezclado. Las obras no tienen un orden en el que uno las estoy leyendo, porque cada obra es conclusiva, según entiendo yo cuando la he leído. Aborda un tema puntual, con una metodología puntual e intenta cerrarlo dentro del mismo libro. Son muy pocos los guiños que él hace de un libro suyo a otro. Casi que cada libro lo podés agarrar por separado. Es necesario leer el corpus entero de Kush para comprender algo. Buenísimo. Y respecto de a qué filósofos criticó, ¿qué me decías antes, el otro día? Es raro el planteo porque no ha sido un autor muy belicoso, muy, muy crítico. Tiene contacto sí con muchos filósofos, sobre todo por lo que comentaba, alemanes. En su obra establece mucho diálogo con Husserl, con Heidegger, fundamentalmente. No se lo puede clasificar como existencialista ni como fenomenólogo, pero es evidente que toma como punto de partida los planteos de Husserl y Heidegger. Su crítica, por momentos es muy fuerte, pero nunca es confrontativa, es hacia la cultura moderna y ilustrada. Es una persona que concibe que la ilustración y la modernidad, como la estudiamos nosotros en el profesorado, como se estudia académicamente desde siempre, con todo este ideal de que el hombre por la razón va a poder alcanzar una utopía y que la ciencia nos va a permitir desarrollar todo y que el hombre, guiándose solamente por esta razón técnica y objetiva, va a ser feliz. Ese es el objeto de su crítica. Y él plantea que en América en realidad es imposible, que hay una resistencia cultural en América y nunca vamos a poder ser Europa. Por más que lo intentemos, por más que fantasiemos por llegar a ser europeos, eh, hay algo en nosotros, hay algo en el suelo, hay algo en la sangre que siempre nos va a tirar para otro lado. Que la modernidad nunca lo pudo entender y por eso para los grandes ilustrados, literales y modernos que tuvo la historia argentina, todo eso es barbarie que debería ser exterminada y nunca se puede y siempre se intenta civilizar o domesticar y siempre por algún lado nos sale esa parte más salvaje, más bárbara. Kush plantea desde una óptica de filosofía de la cultura prácticamente que por algo no podemos ser europeos, que evidentemente hay algo en nuestra cultura, en nuestra forma de ser como seres humanos acá, que, que tira para otro lado, y su crítica entonces apunta a por qué pretendemos ser algo que no podemos ser y despreciamos lo que es más propio de nosotros. Una cultura americana que la asocia mucho más con la cuestión simbólica, ritual, emotiva, son como los dos grandes polos en los que él encuentra y identifica la cultura americana. La cultura americana y argentina tiene todo el bagaje
del liberalismo que fundó este país y que le dio un orden, tiene todo el bagaje de la inmigración que recibimos, de las culturas europeas, de las instituciones modernas, la escuela, la política, la academia, y por otro lado está todo ese subsuelo que no tiene causa en las instituciones y sin embargo aflora, y en el medio estamos nosotros que no sabemos qué somos. No sabemos que somos indios, gauchos, italianos, yanquis, quedamos en un lugar eh, muy ambiguo. Entonces la crítica de Kush es, en un sentido muy personal incluso, para mí el libro de Kush es muy interpelativo del tú al tú. ¿Por qué pretendemos vivir de una forma y reprimimos todo lo que no encaja en esa forma ordenada, pulcra y moderna, cuando en realidad somos todos sudac, somos todos latinoamericanos? Entonces su crítica va más a una parte de nosotros que no nos permite ser libres. No es tanto contra un autor, sus planteos, sino contra esta modernidad que nos ha sido inculcada y que es parte de nosotros, pero se empeña en negar la parte más emotiva, más racional, más saludable que tenemos y nos lleva a vivir en la frustración permanente. Genial, genial. ¿Y cuál fue su obra central? Obra central dependiendo de lo que estemos buscando, como te decía hace un rato. Eh, Obra central para planteo filosófico, yo diría La negación del pensamiento popular, Geocultura del hombre mexicano. Desde un planteo de antropología filosófica, esbozo de una antropología filosófica. Y, y donde se ve obras centrales así, donde yo creo que él mismo le dio relevancia para la discusión, son las tres que te nombraba más literarias. Indios porteños y dioses, charlas para vivir en América, llama la vida porteña. Eh, Son los menos densos filosóficos, ahí plantea desarrollar un sistema, pero están pensados para ser emitidos en radio, están pensados para ser difundidos, y entonces yo siento que ahí es donde el tipo más volcó su pluma, donde puso más empeño porque sabía que ese era el libro que iba a permitir más difusión de las ideas que él quería mostrar. Al que le gusta el texto académico duro y difícil, los otros. La negación, el esbozo de una antropología filosófica, la cultura del hombre americano, esos son más densos. Si entendemos por central mayor densitud teórica, son esos tres. Si entendemos central por cuánto amor le dedicó el autor, los tres más literarios del principio. Eso que uno los agarra, se los deja en la mesa de luz y toda la noche lee un capítulo como si fuera la Biblia y te dan ganas de levantarte a las 3 de la mañana y preparar un mate y decir, qué lindo ser argentino. Ahí hay otro tipo de amor puesto para mí por el autor. Totalmente, sí. Che, ¿y dice algo de Aristóteles y Platón, Kush, o no? Lo trabaja muy poco, los nombra así como los pilares de la filosofía, pero él no puede dejar de notar que han sido en gran medida apropiados por la filosofía occidental. En un momento los alemanes dijeron, tanto tiempo que admiramos a los griegos, miren, resulta que nosotros somos sus herederos. Kush le da una preeminencia a la cultura que yo no conozco muchos otros filósofos que le den eso. Casi que la filosofía de base, la rama de la filosofía de base de Kush es la cultura. No es la metafísica, no es la epistemología. Kush dice que toda producción humana está condicionada y gravita por el suelo vocálico. Los alemanes escribieron lo que escribieron porque hablaban en alemán y eran alemanes en su periodo histórico con las cosas que les tocaron vivir, y los griegos escribieron las cosas que escribieron porque eran griegos con un cierto lenguaje y un cierto contexto. Y él tiene muy presente que uno puede releer eso, interpretarlo, intentar apropiarlo, pero siguen siendo eh, producto de su cultura y de su contexto. Como que no es tan fácil decir, entendí a Platón y yo soy platónico. Platón era Platón en su momento y yo puedo tomar sus ideas, y lo que ha hecho Occidente es muy lejos de Grecia, muy lejos de los siglos en que Platón y Aristóteles trabajaron y escribieron. Pero él está centrado tanto en hacer una filosofía nueva, nuestra, que no pretende pararse sobre el andamiaje, ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de los medievales, ni siquiera sobre los alemanes que les comentaba. Toma Heidegger, pero no pretende ser un heideggeriano argentino. Toma Husserl, pero no pretende ser una filosofía latinoamericana. Los toma como planteos y la mayoría de las veces como para mostrar, vieron que no se puede hacer lo mismo, pero en ellos no somos
lo mismo que ellos, porque estamos en otro lugar y tenemos otra forma de pensar. Se le puede reconocer muy poco de filiación eh, teórica, no se lo puede clasificar en ninguna escuela de pensamiento para mí, y por eso mismo se lo ha etiquetado por todos lados, de izquierda, de derecha, conservador, indigenista, revolucionario, marxista, nacionalista, indigenista, apátrida e inclasificable. El tipo nunca expresó una afiliación ni política ni ideológica marcada en su vida. Genial, creo que la próxima pregunta ya la respondiste en parte, pero contame más sobre lo que dices sobre la filosofía de la cultura. Eh, Él le da al concepto de cultura un lugar preeminente por esto que hablábamos recién. La filosofía siempre tuvo la pretensión de hacer conocimiento universal, de producir una idea y encontrar cuál es el esquema de las cosas y que ese esquema sea válido para vos y para mí y para todo momento, todos los lugares de la humanidad. La ciencia pretende hacer lo mismo. Pensamos que si seguimos el método y nos regimos por estos principios, vamos a llegar a un conocimiento certero, indubitable, y que todo el mundo cuando lo incorpore va a tener que reconocer que es cierto. Pero él plantea que toda producción humana, por más pretensión de universalidad que tenga, es particular, es local. Tiene esta expresión muy linda que es, las ideas no pesan, no se tocan, pero gravitan y están atadas al suelo en el que fueron dadas. Y ese suelo, ¿no?, allá de la realidad material, del piso de la tierra que uno puede escarbar, es el contexto cultural, entendido desde una óptica muy hermenéutica, cuya habla mucho, y yo creo que ahí ya no tanto, sino como para tomarlo como un punto de partida muy válido, de todo lo que es la corriente hermenéutica. Dilthey, Paul Ricoeur, Heidegger, cuando se pone a hablar de la interpretación. Es imposible entender un concepto en el aire. Uno va a leer un filósofo, vos vas a leer un filósofo, yo agarro un filósofo y no lo vamos a entender tal cual ese hombre lo escribió. Lo vamos a entender desde nuestra realidad, condicionada por los esquemas lingüísticos que nos hacen entender el mundo. En este caso, como argentino que está viviendo en el siglo XX. Entonces, la cultura entendida como ese sistema simbólico vasto, complejo, que vive en nosotros, que nos ayuda a entender el mundo, que nosotros vamos recreando, lo empleamos todo el tiempo, eh, lo convierte en una base sin la cual no se puede hacer filosofía. Tengo que saber cuál es mi esquema cultural para poder desde ahí pensar, sabiendo que mi esquema cultural va también a condicionar lo que yo escriba, por más que yo pretenda que dentro de 1000 años siga escribiendo, es lo que escribió un argentino en el año 2000. Y la cultura es lo que posibilita eso y es lo que lo... No es un universalismo. Bien, bien. También me decías de la diferencia o la primacía de lo simbólico sobre lo técnico. ¿Cómo es eso? Ese es uno de los... Push tiene muchos para trabajar, ese para mí es uno de los más interesantes y que yo ya he estado laburando bastante. En la jornada de Push pude participar por suerte. Está desarrollado en varios de sus libros. El planteo central de esto que comento ahora es de pensamiento indígena y popular americano. Él plantea que el pensar del ser humano, pensar en general, se mueve como dentro de dos niveles. Por un lado tenemos el nivel técnico y pragmático de la razón. Entendemos cómo funciona el mundo. Me quise conectar acá, me salió un cartel que me decía que tengo que bajar una aplicación, fui a la Play, la busqué, la descargué. Mi razón me permite moverme en el mundo manipulando los objetos. Yo tomo un mate, yo sé que la pava eléctrica calentó el agua, yo sé que el termo la mantiene caliente, puedo vivir porque mi razón es pragmática. Si no, estaría tirándome el agua del termo en la boca, no sé. Pero la razón, por suerte, nos ayuda a movernos en el mundo con una cierta lógica causal y nos permite no morirnos. Yo sé que si cazo un animal y me lo como, sacio el hambre, yo sé que si me abrigo cuando hace frío puedo no morirme de hipotermia. Pero hay otro pensar, dice Push, que la filosofía siempre tuvo como menos riguroso, que es menos riguroso, que es el pensamiento simbólico, seminal, vegetal, lo llama también, que parte mucho más de lo inconsciente, de lo preverbal, que es el mundo, es esa forma de usar la razón, el pensamiento en general, que se mueve más por las emociones que el mundo genera en nosotros y por las reacciones emotivas, irracionales, no verbalizadas, que todo lo que ocurre genera en nosotros.
que cuando pase algo, antes de que yo lo pueda describir y analizar científicamente, me genere una sensación de rechazo o de gusto, que cuando me cruzo con una persona, antes de yo saber su personalidad o lo que un psicólogo me podría decir de ella, yo ya sepa si me cae bien o mal, por cómo se mueve, por cómo habla, toda esa cosa eh, emotiva previa al discurso racional es lo que se llama el ámbito simbólico. Y todo está lleno de eh, cómo vivimos con el prójimo, dice él, cómo nos movemos por nuestro lugar de origen, por Rosario, por Buenos Aires, por Jujuy, por Bolivia, por la montaña, por las avenidas. Todo eso, aparte de la realidad técnica dura que tiene, genera en nosotros toda una capa de símbolos, que es lo que nos permite habitar el mundo. Pues si no seríamos máquinas que se mueven por el mundo, pero yo sé que si me muevo por Rosario, Rosario es mi ciudad y eso me hace sentir cómodo y seguro y confiado porque la conozco. Yo tengo un bar acá abajo que en mí no genera nada, pero a 10 cuadras para allá está otro bar en el que yo sé que puedo ir a tomar un café y conozco al mozo. Y los dos bares objetivamente son iguales, pero el otro simbólicamente para mí es representativo porque ahí, no sé, ahí conocí a una persona, ahí tuve mucho tiempo de estudio, ahí pude vincularme con otras personas. Todas las experiencias van llenando los lugares, cargas simbólicas, que es lo que hace que nosotros podamos movernos en el mundo ya a nivel existencial, no solamente técnico. Si no elegiría el bar más lindo, el que tiene aire acondicionado o el que tiene el café más barato, iría ahí. Si no elegiría a las personas por eh, es más inteligente, puedo charlar de mis cosas, o es más lindo, o es más linda, o es más, tiene más plata, pero con las personas y con el mundo nos movemos por lo simbólico y por lo técnico, dice él. Llevando esto a un terreno cultural, si lo podemos seguir por ese lado, el pensamiento moderno, ilustrado, racional, positivista, tecnocrático, le podemos poner un montón de adjetivos, prefiere moverse en el primer nivel, el nivel racional técnico, y plantea resolver todos los problemas desde lo racional y lo técnico. Kush dice que esa mentalidad muy europea moderna, con todo lo que es el auge de la ciencia y los procesos que nosotros estudiamos en la modernidad, se olvida que el otro sustrato emotivo y simbólico sigue operando y que necesitamos de los dos modos de pensar para poder ser seres existencialmente sanos y felices. Que no podemos obviar ni despreciar todo el mundo simbólico en el que estamos sumergidos a los manotazos. Eh, y él plantea que la realidad mexicana colombina, él dice que ahora América es un continente mestizo que ha recibido influencia moderna, pero él, cuando hace todo este análisis casi arqueológico de los pueblos originarios precolombinos, se movían mucho más en el entorno emotivo que en el racional. Tenían su razón técnica, obviamente, porque tenían sistemas de riego, sabían los ciclos de cosecha y todo. Tenían una técnica para sobrevivir, pero estaba todo totalmente cargado de símbolos. Pastos y nefastos, buenos y malos, y ahí surge la magia, surge el ritual. No bastaba con enterrar la semillita para que crezca el maíz. Había que hacer el ritual para que Dios, por favor, favoreciera la lluvia para que el maíz crezca. Era una cuestión de encontrarle toda esa beta medio sagrada, medio mística al mundo, y no solamente resolverlo por la técnica. Hay una anécdota muy repetida, es muy cliché entre la gente que lee a Kush, porque el tipo la nombra en todos sus libros, evidentemente fue una anécdota que le impresionó, pero él dice que estaba en un momento haciendo un trabajo de la Universidad de Salta en Bolivia, en la puna boliviana, seco, árido, de 1.000 metros de altura, no crecía nada, y una oficina de desarrollo del gobierno de Bolivia le pide que vaya a ofrecer planes de pago para poner bombas de agua, porque los campesinos que estaban ahí arriba no cosechaban lo mismo que en la llanura o que en la parte verde, y el gobierno lo quería subsanar con bombas de agua. Y él cuenta esta anécdota que cuando va un viejito indio que vivía ahí arriba y quiere proponer crédito para comprar las bombas de agua, eh, el viejo le dice que no, que él tiene un ritual que sacrifica no sé qué, un gallo, dice unas palabras y con eso es que llueva, y que no necesita la bomba de agua. El tipo resuelve en el plano emotivo y mágico algo que la modernidad resolvería con una bomba. La tentación, dice él, es pensar que ese tipo es un ignorante, un bruto. ¿Cómo va a pensar que matando un gallo va a poder hacer que llueva? Nosotros tenemos la ciencia y la técnica y la solución es mejor. Pero él plantea que en el fondo, bueno, capaz que el rito, creo que se llamaba la gloria, y la bomba de agua responden al impulso humano de sobrevivir.
Uno lo resuelve por el lado de la técnica y el planteo racional y el otro por el plano simbólico. Pero en el fondo son el mismo deseo de sobrevivir, de que crezca la comida, de todo. Esos dos planos están en disputa en todos nosotros, creo, todo el tiempo. Se puede ir un poco para ese lado si te interesa. Claro, creo que el cristianismo está recargado de símbolos, la Eucaristía, los sacramentos, la bendición de la mesa, la vestimenta en la misa, la liturgia. Y la Argentina también, cosas como el mate, por ejemplo, ¿o no? Sí, sí. Eh, Kush le da mucha bola a las religiones porque dice que es un lugar donde la técnica muere. No hay técnica posible en la religión. Es puro simbolismo, porque está tratando de hablar o de conectarnos con algo que no responde a nuestra técnica. No hay una cierta comida que si vos la comés, tu cerebro se reconfigura y ves a Dios. Tenemos solamente la dimensión simbólica para vincularnos con lo sagrado. Y nos parecerán muy, muy arcaicos los rituales para hacer llover que tenían los indios en Bolivia, pero nosotros tenemos lo mismo. Nosotros vamos a un lugar específico del templo, una persona puntual dice las palabras y nos da un pedazo de pan y nosotros con eso nos comunicamos con Dios, Jesucristo. Es puro simbolismo. El pan es pan, la persona, el sacerdote es un ser humano y la iglesia es un conjunto de ladrillos con forma puntual. Pero todo eso en nosotros, simbólicamente, nos predispone a esa realidad que no podríamos alcanzar por técnica. No hay un cohete espacial que nos lleve al cielo para ver a Dios. No hay un correo electrónico que le podamos escribir, no hay. Solamente a los religiosos se accede por lo simbólico. Las ropas, las oraciones, persignarse, todo es simbólico. Hacerse la señal de la cruz es mover las manos por encima del cuerpo, pero nosotros con eso ya emotivamente nos predisponemos a algo sagrado. Nos separamos del mundo profano por un momento y con eso entramos en una especie de conexión con lo divino. Toda la religión es simbólica. El garrón es pensar que porque es simbólica es mentira. Ahí viene la modernidad, nos quema la cabeza y pensamos que todo lo que no sea técnico y explicable objetivamente es chamullo. Pero todos necesitamos de los símbolos para vivir. Y ahí viene lo que vos decías, la Argentina llena de símbolos. Es un gran tema. Tal cual, tal cual. De hecho, bueno, la Eucaristía, yo no, la Eucaristía, el cuerpo el pan, no es pan porque se trata de un signo eficaz. Sería el cuerpo de Cristo realmente, ¿no? Eso. Bien, otra cosa. Respecto al Papa Francisco, ¿vos qué decís que el Papa Francisco se acabó de Push? ¿Una idea? El Papa Francisco ¿Eh? recomienda explícitamente al Papa leer a Kush. En una entrevista, no me acuerdo, creo que para una periodista española, dice que hay que leer a Günter Kush. Günter era el segundo nombre de Robert. Yo creo que de Kush saca mucho de lo que tiene que ver con esta vivencia de lo mismo, de no pensar que la religión se puede dominar por la técnica, de pensar que porque uno cumple con los pasos o al método científico, accede al objeto del conocimiento de una forma más pura. Eh, Francisco lo recomienda, creo, para trabajar esta cuestión de lo simbólico y de no caer en la tentación de pensar que la religión es un conjunto de fórmulas que se siguen al pie de la letra, sostienen resultados esperables. Eso es cierto. La religión nos tiene que abrir a todo este ámbito donde el hombre se involucra existencialmente, sin receta, tanteando, casi como uno se aproxima a una obra de arte. Si uno va a mirar una película pensando en la fotografía que se usó, los cuadros de cámara y la actuación, se pierde de la experiencia de empatizar con la historia, poner su vida y sus emociones. El arte y la religión por algo van siempre nombradas como caminos hacia algo distinto. Y el Papa habla de religión, se accede a la religión o a Dios se accede más por esta cuestión simbólica y mítica que por lo racional. Lo recomienda también para entender la noción del pueblo, central en el pensamiento del Papa y central en Kush. Es el que dice, y el Papa lo dice en esta entrevista, así que supongo que lo ha leído, que no se puede definir al pueblo. No se lo puede definir desde una concepción de clases sociales, a la forma en la que haría el marxismo. No se lo puede definir por una serie de costumbres, porque entonces pueblos serían solo los gauchos, usan sombrero y andan a caballo. El Papa dice que pueblo es una categoría mística, o sea, se siente, no se siente. Uno se siente parte o no se siente parte, o siente agrado frente al pueblo, o siente asco frente al pueblo, pero se siente. Y por eso Kush nunca explica lo que es el pueblo.
Lo plantea como un concepto emotivo, puramente Qué bien, qué lindo. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. No sé si queréis decir algo más, Hernán. emotivo. Lean a Kush. Es muy lindo Sí. leer a Kush y nos hace ser, para mí te hace sentir mucho más reconciliado con la realidad. El que estudia filosofía, que le gusta la filosofía, siente que todo el tiempo nos tocó una realidad más berreta. Estamos en tercer mundo, esto es todo un garrón, no tenemos autores y tenemos una realidad que no es bárbara ni salvaje, que es una- necesitamos adaptar nuestras herramientas para poder comprenderla. Kush tiene una magia y Kush deja abierta la puerta que tiene que haber otros magas, otros intentos por comprender a nuestra gente, al hombre del pueblo normal, sencillo, que no estudió Platón y Aristóteles, pero vive y es feliz y tiene una religión y tiene una ética, tiene una política que no nos gustará capaz, pero la tiene. Un llamado a reconciliarse con la realidad y no frustrado porque me tocó nacer en Argentina, que también es muy, muy académico eso. De reconciliarse con el suelo que habitamos y con el propio. Bueno, gracias, Hernán. La verdad que me encantó, sobre todo aparte de lo simbólico, me gustó mucho, me fascinó. Así que bueno, hermanos, no se olviden suscribirse a mi canal, poner me gusta y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nos vemos.